Bueno, en esta ocasión, en esta tercera unidad, pues ya tenemos que ver ahora sí cuál es la forma en la que ustedes tienen que intervenir como enfermeros con pacientes con sufrimiento psíquico, ¿vale? Es lo que vamos a tener ya que abordar en esta unidad, después de que ya analizamos todo lo de las otras dos unidades. ¿Qué tenemos que revisar en esta unidad? Pues primeramente, ¿qué vamos a entender nosotros por sufrimiento psíquico? Que el sufrimiento psíquico básicamente o comúnmente se expresa como un tipo de ansiedad. También se puede expresar en palabras, pero se trata básicamente de la angustia por la pérdida de algo, ¿no? O de alguien. Por eso se le llama de un objeto, porque el objeto puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser una situación, puede ser una sensación, podemos perder muchas cosas. Y lógico que con estas pérdidas, pues vamos a sufrir emocionalmente. Dolor mental vendría siendo el conjunto de sensaciones de anhelo, desesperanza y malestar que no pueden ser pensadas, representadas o comunicadas y se da por eventos traumáticos. O sea, el dolor mental es esta sensación de malestar que yo tengo, que, me siento mal, pero no sé cómo decirlo, que me siento mal, pero sé que algo no está bien. Me siento triste, me siento desmotivado, me siento sin ganas de hacer las cosas, ¿no? Eso vendría siendo el dolor mental. Y en muchas ocasiones el dolor mental es difícil de comunicarlo, ¿no? Uno ve a las personas tristes o enojadas o sin sentido de ser y uno les pregunta, ¿qué es lo que tienes? Y te dicen, no, no sé, o sea, no te puedo decir qué, pero me siento muy mal. Entonces, por lo regular, este tipo de situaciones se dan por eventos traumáticos, o sea, por algún tipo de pérdida, por algún tipo de shock muy fuerte que haya tenido la persona, se pueden dar todo este tipo de situaciones, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos pacientitos con enfermedades? Como ya lo vimos la clase, bueno, la unidad anterior, es los cambios que tienen las personas enfermas, pues van a ejercer modificaciones en diferentes áreas de su vida, no solamente la cuestión física, sino también pues las cuestiones emocionales, también su modificación de rol que ya vimos, ¿no? Ya dejo de ser el cuidador para ahora ser el cuidado, por ejemplo. Las necesidades que ya tiene la persona enferma, pues de tener a alguien que los asista en muchas cosas y a veces en cosas tan básicas, ¿no? Mm, hay personas ya de la tercera edad que me dicen es que me da mucha pena, vergüenza pues que me lleven los enfermeros al baño, porque pues yo antes lo hacía solo, pues sí, lo hacían solos, pero ahora necesitan de un cuidador. Entonces, claro que todo esto nos va a alterar en nuestras emociones, en nuestra autopercepción. Y pues son cosas que nosotros, bueno, que ustedes como enfermeros tienen que tener muy en cuenta porque cambia la vida totalmente de los pacientes, ¿no? También, como ya lo vimos, pues abandonan tareas domésticas, tareas diarias, su impacto en la vida laboral, muchos ya no pueden seguir trabajando, muchos otros tienen que trabajar de forma diferente, pérdida de relaciones sociales. Muchas personas enfermas se aíslan, ¿no? Precisamente porque no quieren dar molestias o porque no quieren que los vean mal. Entonces se empiezan a aislar, dejan de tener amistades, dejan de ver a la familia, nada más quizás están con los cuidadores y pues eso también altera su desarrollo emocional. Entonces todo esto que ya lo vimos en la unidad pasada, también lo vemos en esta unidad. ¿Por qué? Porque pues son cuestiones que van a estar alterando continuamente a los enfermitos y a los familiares, ¿no? Estos cambios emocionales que se dan en los enfermos, pues como ya lo estábamos viendo en la unidad pasada, pero en esta la vamos a ahondar un poquito más. Y ya vamos a ver qué tipo de problemas pueden presentar los enfermitos. Pues básicamente pueden presentar cuestiones de ansiedad. Ahorita vamos a describir cada una de ellas.
pueden llegar a tener algún tipo, rasgos de depresión o algún tipo de depresión. Pueden presentar también problemas de adaptación que no se puedan adaptar a sus nuevos roles, a sus nuevas situaciones, ¿no? Entonces se pueden enojar mucho. Les viene también un miedo muy fuerte a lo desconocido, miedo a no nada más a la enfermedad, sino lo que conlleva la enfermedad, ¿no? Todos estos cambios a los que se van a estar enfrentando, a la misma muerte, les empieza a entrar mucho miedo a la muerte. También vienen sentimientos de culpa o de arrepentimiento, de querer cambiar las cosas o de querer modificar las cosas. Y también presentan muchas veces rasgos de ira y de violencia, que ustedes pues tienen que saber manejar todos estos tipos de manifestaciones emocionales porque no nos podemos enganchar con las personas, ¿no? O sea, no podemos nosotros, si está triste, por ejemplo, pues nosotros ahí soltarnos a llorar con el paciente, pues como que no, ¿no? Si trae alguna situación violenta o de ira, pues ahí también yo pelearme con los familiares, pues tampoco, ¿no? Tenemos que tener muy, muy en cuenta todas estas situaciones para no engancharnos, para saber que están pasando por una situación muy difícil y que lógico es que todo este tipo de manifestaciones pues se pueden llegar a presentar en mayor o menor grado, pero se llegan a presentar. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un trastorno de la conducta y mental que por lo regular se nos llega a presentar como un síntoma. Esta ansiedad se encuentra en la mayoría de los trastornos mentales, o sea, casi la mayor parte de las personas que tienen algún otro tipo de trastorno mental presentan ansiedad. ¿Por qué? Porque pues no conocen, no saben, no entienden lo que les está pasando. Hay trastornos, no nada más mentales, sino también de personalidad, que presentan muchos rasgos de ansiedad. El problema de la ansiedad es cuando este temor, que acuérdense que tener temor o miedo es algo normal, es algo instintivo y es algo que nos protege, pero cuando este temor o miedo puede sobrepasarnos, que seamos exagerados en una situación o bien para cuidarnos mucho o bien para no querer hacer algo sin ninguna causa aparente, entonces ya podemos estar presentando algún rasgo de ansiedad. La ansiedad puede ser que todos, por lo regular, tenemos algún rasgo, pero uno o dos y pasa, ¿no? O sea, es pasajero y no pasa nada. Pero ya cuando son continuos, permanentes, por un tiempo prolongado, entonces sí ya podemos decir que tenemos algún tipo de trastorno de ansiedad. Y lo mejor pues es ir a acudir con un especialista para que nos ayude a controlar la ansiedad. En algunas ocasiones la ansiedad, si no se trata en sus etapas primigenias, puede llegar a desarrollarse fuertemente y solamente la vamos a poder controlar con medicamentos, ¿no? Entonces, sí, cuando yo tengo algún tipo de trastorno de ansiedad, pues lo mejor será ir de inmediato con el psicólogo para ver cómo me empiezo yo a controlar, qué es lo que necesito yo trabajar y evitar en la mayor medida, pues, algún medicamento. Y si yo ya llego con una situación muy fuerte, lógico es que pues solamente me van a poder ayudar con medicamentos, ¿vale? ¿Qué pasa con la ansiedad o cuáles son esos síntomas que uno puede tener con la ansiedad? Miedo. Empieza uno a tener mucho miedo. ¿Mucho miedo de qué? A veces no sabe la gente de qué tiene miedo, ¿no? En otras ocasiones sí pueden identificar sus miedos, no sé, de salir a la calle, de estar en lugares con mucha gente, este, estar solos, ¿no? Empiezan a tener miedo de cruzar las calles, de salir de su casa, o sea, empiezan a tener miedos de cosas que en general serían como que muy normales y muy comunes, ¿no? Pero este miedo se empieza a desarrollar. Una vez que viene este miedo, que a veces es incontrolable, empiezan a manifestarse situaciones físicas importantes. Principalmente la gente empieza con taquicardia, empieza con una aceleración tremenda. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Miedo de qué? Pues no es, a veces no es tan fácil de encontrar ese miedo, pero hay personas que sí pueden entender
que se empiezan a poner ansiosos con ciertas situaciones, ¿no? Entonces les vienen taquicardias, empiezan precisamente por la misma taquicardia, por esta angustia tan grande que tienen, empiezan a sudar, hay personas que llegan a tener temblores involuntarios, ¿no? O hay gente que se le llega a entumir alguna parte del cuerpo, las manos, las piernas, los pies, etcétera. Y podemos llegar a grados más extremos donde empiezan a tener sofocaciones, les falta el aire, literalmente no pueden respirar, pero no es porque estén enfermos de los pulmones, sino es porque no pueden respirar. O sea, es tan fuerte el miedo, es tan fuerte la ansiedad, que ya viene toda una alteración interna que se les provoca una sofocación y hay gente que se llega a veces hasta desmayar, ¿no? Entonces, sí, la ansiedad no es un tema menor. Y desgraciadamente, en la actualidad, pues estamos viendo que hay muchísimas personas con ansiedad, sobre todo después de la pandemia. Esto se incrementó muchísimo, tanto la ansiedad como la depresión. Pero son eh, bueno, son situaciones continuas que se nos pueden estar presentando. Entonces, sí tenemos nosotros, sobre todo ustedes que están directamente con los enfermos y con los familiares, tienen que estar muy al pendiente de toda esta situación. Y luego ya, pues puede venir grados de despersonalización o desrealización. Despersonalización es cuando las personas sienten que no están como que en ellas, no sé si de repente les ha pasado que sientes como que estás, pero no estás, y como que todo a tu alrededor empieza a ser eh, eh, diferente o indiferente más bien, ¿no? Como que tú estás perdido ahí en el limbo y toda la gente sigue con sus cosas, ¿no? Esa es una despersonalización. Y desrealización quiere decir que empiezan, puede ser, puede llegar a estos grados a tener algún tipo de pensamientos, no nada más alucinaciones, sino también pensamientos de desrealización. Por ejemplo, puedo yo inventar mentalmente, claro, y me la creo yo, que estoy sola en el mundo, ¿no? Y entonces, pues, mi familia y todos me dicen, no, pues aquí estamos, estamos contigo. No, no, estoy sola en el mundo, ¿no? O sea, es esa cuestión de que yo no puedo ver la realidad tal cual es y me evado de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, estos ya son grados mayores de una ansiedad maltratada, pero se puede dar. Entonces, la ansiedad se puede presentar por cualquier cosa y en cualquier momento. No es una enfermedad que tú digas es congénita, ¿no? O que, pues solamente te da si no haces tal cosa. No, hay gente que de la nada literal, le empieza a venir ansiedad. Y entonces precisamente ahí viene todo el trabajo psicológico para saber, pues, de dónde viene esa ansiedad, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que hacer cuando las personas están ansiosas es calmarlas. Lo primero que hay que hacer es calmarlos, ayudarlos a respirar, porque acuérdense que el cerebro de lo más que se alimenta es de oxígeno. Entonces, empezar a respirar para que el cerebro se oxigene, se tranquilice, mande la información al sistema cardiovascular de que todo está bien, todo está tranquilo, porque si no, pues vienen las taquicardias, viene la sudoración, la temblorina, todo por el sistema cardiovascular, y bueno, pues se nos puede alterar muchísimo la gente, ¿no? ¿Miedo a qué? Miedo a muchas cosas. Hay personas que tuve un pacientito que le tenía miedo a las gallinas, ¿no? Y entonces, imagínense, el pobre, su familia era de campo y pues cada que veía una gallina, de verdad salía así cubierto con una chamarra para poder ir a su carro porque no podía ver a las gallinas porque le daban un pavor tremendo, ¿no? Tengo otro pacientito que le tiene mucho miedo a estar en lugares con mucha gente. Entonces, bueno, son diferentes tipos de miedos, que puede haber de todo tipo de miedos, que a veces uno puede considerar que son miedos, ay, como que, no, ¿cómo le vas a tener miedo a una gallina? Pues claro que se le puede tener miedo a una gallina y habría que revisar, eso ya se hace en terapia, el por qué le tiene miedo a las gallinas. Pero de entrada, pues va a venir la ansiedad, ¿no? La ansiedad que se va a manifestar con todas estas situaciones y que ustedes tienen que ayudar a la persona a que se calme. Si ustedes ven que empieza alguien a estar ansioso, a ver, tranquilo, ¿no? Respira, toma tu agüita, empezamos a controlar esto y me lo mandan a terapia, porque si no,
Esto se va a estar repite y repite y repite y repite y repite, ¿vale? Bueno, con eso ustedes se pueden enfrentar con la atención de sus pacientes. Hay otros pacientes que pueden tener depresión. A veces la ansiedad y la depresión vienen juntas, no necesariamente. La depresión que es una tristeza mayor, por así decirlo, que implica la pérdida del placer o del interés por actividades que durante mucho tiempo para ti eran importantes, ¿no? Y que va a empezar a afectar todos los ámbitos de la vida. La depresión es una enfermedad emocional que las personas no nada más están tristes, sino que empiezan a perderle sentido a las cosas. Si a alguien que le gustaba mucho bailar ya no le encuentra chiste, si a alguien que le encanta su trabajo ya lo hace como que porque sí, ¿no? Porque pues tengo que ir, que me pagan, ¿no? Le empiezas a perder sentido y emoción a las cosas, a la vida, a lo que realmente te llamaba la atención, a las personas también. Ah, pues si viene, pues qué bueno que venga, si no, también no pasa nada, ¿no? Y bueno, llegamos a tener problemas muy fuertes. La depresión se puede catalogar en diferentes niveles. Tenemos depresión menor, media y mayor. Y claro, las personitas con depresión mayor, pues son personas que ya no se levantan de la cama. Literalmente han perdido toda, toda ambición o necesidad de seguir viviendo. Ya son casos muy, muy graves. Pero hay personas que tienen depresión leve o depresión media, que ahí sí es donde nosotros podemos intervenir para que pues puedan tener una mejor vida y puedan volverle a encontrar gusto a la vida. Aunque hay tratamientos conocidos y eficaces contra los trastornos mentales, más del 75% de las personas afectadas en los países de bajo o mediano ingreso, como lo es México, no reciben tratamiento alguno. Si es difícil que vayamos o que la gente acuda a un tratamiento médico físico, ¿no? Porque pues me duele la panza, me duele la pierna, me duele la cabeza, pues ahora imagínense si alguien va a ir porque pues se siente triste. Y más luego en la sociedad que, ay, ya, ya, olvídate de eso, no pasa nada, tú sigue y ahí. Pues eso sería lo mejor, pero hay gente que no puede. Entonces, sí tenemos problemas muy fuertes en los países de Latinoamérica en el tratamiento de las enfermedades mentales porque no se ven como enfermedades, ¿no? Ese es un problema. Con la pandemia, cuando estuvimos pues todos encerrados, como que la gente empezó a pensar y a reflexionar y entonces empezaron a dar cuenta de que sí necesitábamos apoyo, que sí necesitábamos ayuda. Ya ha habido un cambio en los últimos años. No es que todo el mundo vaya a terapia porque todavía siguen ciertos estigmas con la terapia que están mal, ¿no? Porque la terapia la necesitamos todos. Hasta los psicólogos tenemos que ir a terapia. Y es importante que así como fomentamos la salud física, pues también fomentemos la salud mental, porque si no, cada vez están llegando personas más jóvenes con depresión. Es muy triste ver que ya hay niños con depresión. Hace 20 años no teníamos ese tipo de situaciones y ahorita ya lo hay. Niños de 8 o 10 años con depresión y ansiedad. Dices, ¿qué está pasando? Pero pues así se da. Y desgraciadamente, pues cuando no son atendidas este tipo de causas, muchos de ellos, no todos, pero sí algunos de ellos, pueden llegar a pensar que la única y mejor forma de poder solucionar todos sus problemas es terminando con su vida. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años, o sea, personas muy jóvenes son las que por lo regular deciden suicidarse. ¿Por qué? Por esto, porque no le encuentran ningún sentido ni ningún chiste a seguir viviendo o porque sienten que ellos son la causa de los problemas de todos los demás y pues lo mejor sería no estar. ¿O para qué estoy si nadie me pela, si nadie me hace caso? Y como que lo mismo da, ¿no? Y lógico es que se da en unas etapas
Una es en la adolescencia, cuando tenemos cambios hormonales muy fuertes, y en la juventud, ¿no? Que es cuando terminamos nosotros de formar y de crear realmente nuestra personalidad. Entonces, lógico es que, pues imagínense, una personita que no tiene ayuda y tiene algún tipo de problema, puede terminar en una situación así, que es lo que nosotros menos quisiéramos, ¿no? Bueno. Estos son de los trastornos más comunes que ustedes pueden llegar a ver, ¿no? Por las personas enfermas pueden llegar a sentir ansiedad, pero más que ansiedad, depresión, porque empiezan a perder muchas cosas y lógico es que esto pues los empieza a poner tristes y cada vez más tristes y más tristes. Y si esto no se atiende, pues podemos caer en algún tipo de depresión. ¿Qué sienten las personas deprimidas? Pueden llegar a sentir, no son todos, sino son algunos de ellos, pueden llegar a sentir sentimientos de culpa, ellos no sirven para nada, o ellos son la causa del malestar de mis papás que se queden sin dinero porque yo estoy enfermo, o de mis hijos porque pues tienen que trabajar más porque yo ya me enfermé y no puedo cooperar, ¿no? Sentimientos de culpa muy fuertes, baja autoestima. Claro que la autoestima empieza a bajar considerablemente. Si de por sí la autoestima en México no ha sido como que muy desarrollada, pues ahora imagínense con este tipo de problemas, pues les viene el bajón y sienten que no, de plano no valen nada, ¿no? Algunas de las manifestaciones de la depresión es que la gente tiene muchos problemas para poderse concentrar, no pueden, por ejemplo, leer un libro, no pueden muchísimo menos hacer una tarea, no pueden hacer un cálculo matemático, tienen mucha dificultad para poderse concentrar. La falta de esperanza, esa sí es muy común, ¿no? La mayor parte de la gente deprimida no tiene esperanza en nada, ¿no? Ya ni siquiera en ellos, bueno, en ellos mismos no, pero pues tampoco en que las cosas puedan cambiar un poco más. Y bueno, esto es muy fuerte. Hay estudios sociológicos que están presentando depresión a nivel social. Y bueno, ¿cuándo se da esto? Cuando la desesperanza en ciertas sociedades es muy fuerte. Lógico es que mucha gente de esa misma sociedad pueda presentar síndromes de depresión colectiva. También la depresión ya en un grado medio o mayor empieza a tener las personas pensamientos de muerte o de suicidio, empiezan a pensar mucho en que lo mejor sería ya no estar y empiezan ya a idearlo de cómo es que yo podría mejor dejarlo de estar aquí. Hay estudios importantes que la mayor parte de las mujeres lo hacen a través de algún químico, de algún medicamento, y los hombres por lo regular cometen suicidio ahorcándose, o en México también con arma de fuego. Entonces, bueno, son diferentes formas de cometer suicidio, pero lo llegan a pensar y lo llegan a realizar. También muchas veces los suicidios también se pueden dar por la presión social muy fuerte que llega a haber, ¿no? Hay países con presión social muy fuerte como Japón, Corea, en la cual la tasa de suicidio es altísima. ¿Por qué? Porque sus sociedades les exigen demasiado. Y claro que si no tenemos una buena autoestima y tenemos un sentimiento de culpa de que por mí, mis padres están quedándose sin dinero para mis estudios y yo no sigo adelante, pues lógico es que mejor me vaya. Entonces, eso también puede causar una depresión mayor. Y en estos países que tienen otro tipo de cultura, tampoco van al psicólogo, entonces, pues estamos más graves, ¿no? También con la depresión vienen alteraciones de sueño, o viene prosomnia o viene insomnio, o sea, o duermen mucho o casi no duermen, ninguna de las dos es buena, pero empiezan a faltar mucha esta forma de tener un sueño que realmente los recupere, ¿no? Un sueño en el cual realmente ellos sientan que pueden estar bien. Uno de mis pacientes me decía, es que mi esposa dice que sí duermo, que hasta
estoy roncando, pero yo siento que no dormí nada, ¿no? Ese tipo de alteraciones de sueño llega a suceder, ¿no? Claro que van a venir cambios en el apetito o en el peso, sobre todo en el apetito, ¿no? Ahorita tengo dos pacientitas con depresión que me hacen una comida al día y si bien les va porque me dicen, pues lo hago porque tengo que comer, pero yo no quiero comer. O sea, se les va totalmente el apetito, no tienen nada de ganas de, si no tienen ganas de comer, pues ¿qué van a tener ganas de hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces, lógico es que todo esto se altera mucho y pues lógico. Viene una sensación de cansancio. Si tengo alteración del sueño y tengo falta de apetito, pues me va a venir y no como, pues voy a estar cansado todo el día, ¿no? Entonces, estos son de los síntomas más comunes que se pueden dar cuando tenemos algún tipo de depresión, ¿no? Sobre todo en depresiones, ustedes pueden checar o ver en sus pacientitos o en los familiares de sus pacientes estos síntomas, quizás en una forma leve, pero ya estaríamos hablando quizás de algún tipo de depresión leve o menor o media, ¿no? Sin llegar a una depresión mayor. Pero sí tendrían que ser atendidos y tratados en su momento. Eh, otro factor que ustedes se pueden encontrar con personas con alteraciones emocionales, pues es precisamente la agresión y la violencia. En México, como en Latinoamérica, por esta situación social que tenemos luego de que los hombres no lloran, ¿no? Que ya está cambiando afortunadamente, pero todavía ahí quedan rezagos de visos muy machistas de la sociedad en la que el hombre no llora, tiene que ser el fuerte, etcétera. Entonces, sí, no lloran, pero se vuelven bien violentos. Muchas veces las personas muy violentas puede ser que estén tristes, puede ser que tengan una depresión fuerte e importante, ¿no? También hay mujercitas que aprendieron a no llorar por situaciones de su vida, pero también son muy agresivas, son muy violentas. Entonces puede ser que traigan ahí algo que no han trabajado y que, lógico, pues les está alterando sus emociones, ¿no? La violencia en general debería de estar presente como una intencionalidad que tenga que ver con el poder, es decir, la imposición de un sujeto sobre otro mediante el empleo de una fuerza. Y la fuerza o la violencia no nada más es física, sino se puede dar de diferentes formas. La violencia puede ser económica cuando las personas son sometidas a alguien porque esa persona es quien cubre todos los gastos y pues todo el mundo le tiene que rendir, ¿no? Eso es violencia. Violencia psicológica, cuando te empiezan a ti a agredir psicológicamente, aunque no te toquen, aunque no te peguen, ¿no? Pero, ay, otra vez con estas cosas. Tú no sirves para nada, de verdad. Mira, yo no sé qué voy a hacer contigo. Esto que haces está súper mal, ¿no? ¿A quién le quieres ver la cara de tonto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, cuando la violencia psicológica y emocional, en violencia emocional también se maneja mucho el chantaje, ¿no? Ay, mijito, es que si te vas, yo me muero, ¿no? Como que, o sea, lo analizas por fuera y dices, a ver, como que alguien se va a morir si alguien se va, ¿no? Chantaje emocional. Pero es violencia, a final de cuentas. ¿Por qué? Porque trata de imponerse sobre el otro para ejercer su voluntad. Ujú. Entonces, bueno, hablar de violencia es muy amplio, yo nada más les estoy dando ejemplos, pero no solamente es la violencia física, no es nada más que te den un golpe, sino que sobre todo hay mucha violencia psicológica y emocional, ¿no? También hay otra violencia que es la violencia sexual, cuando alguien no quiere eh, tener relaciones sexuales y es obligado a hacerlo. Y no solamente una violación, ¿eh? Hay violencia sexual hasta, por ejemplo, entre parejas, ¿no? Entre novios, ¿no? Ese típico de que es que si no me demuestras tu amor, como que yo, ¿cómo voy a saber que me estás amando? Pues claro que ahí hay violencia psicológica, emocional y sexual. O sea, o tienes relaciones conmigo o no me amas. Es violencia, ¿no? Entonces, vean cómo todos este tipo de situaciones se pueden dar
Y claro que podemos nosotros verlo en algún tipo de paciente que pueda padecerlo. Nada más, ojo, muchas veces cuando la gente recibe violencia psicológica y emocional, es muy difícil que pida ayuda. Es más, uno a veces lo ve desde fuera y le puedes decir tú a la persona, oye, eso no está bien. Mira, deberías de ver que no es correcto que te esté humillando tanto en público, ¿no? Ay, es que ya sabes cómo es mi marido, ya sabes cómo es, ¿no? Bueno, entonces viene ahí un mecanismo de defensa psicológico que se llama negación, en el cual no está pasando nada, él es una muy buena persona, pero es un poquito chistosito con los demás, ¿no? Igual chistosito, pues es una humillación tras otra y tras otra y tras otra, ¿no? Bueno, entonces, bueno, para que vean ustedes que no solamente hay un tipo de violencia, sino que la violencia tiene muchísimas aristas. Y eso lo podemos nosotros ver con nuestros pacientes o con los familiares de los pacientes. Si en un momento dado podemos nosotros apoyarlos para que estén tranquilos, oír su situación primaria y apoyarlos para que vayan al especialista, pues será lo mejor, ¿no? Pero como en todas las enfermedades y sobre todo las enfermedades emocionales, si la persona no quiere ir, pues no va a haber poder alguno que le ayude a mejorar. Otro punto que nosotros podemos tener que nos pueden alterar las emociones y algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico, pues lógico, van a ser todas esas sustancias que pueden alterar la realidad, ¿no? Y podemos llegar a niveles no nada más de que lo tomen de vez en cuando, sino que podemos llegar a una drogodependencia. En términos más científicos, se utiliza drogodependencia en lugar de farmacodependencia. ¿Por qué? Porque es una dependencia tanto física como psíquica a los fármacos de los cuales se está abusando, ¿no? Entonces, puede haber farmacodependencia no solo en cuestiones o en productos no viables en el mercado, sino podemos tener farmacodependencia en muchas otras sustancias que también nos hacen daño y están viables en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que va a alterar, fuertemente va a alterar nuestras emociones y nuestro bienestar psicológico. ¿Y por qué? Porque van a alterar directamente, aquí sí, muchas de estas sustancias alteran directamente a las neuronas, no las matan, pero sí las alteran. Y llega a haber algunas de ellas que sí llegan a matar neuronas, ¿no? Entonces, bueno, también dependerá del tipo de sustancia que las personas estén consumiendo, que pueda tener afectaciones mayores o más profundas, ¿no? Entonces, es un problema que ha existido desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Lo que sí que muchas de las drogas no autorizadas, pues van siendo más fuertes cada día y lo van a ustedes saber en la unidad cuáles son todas estas drogas que existen y que pues pueden alterarnos fuertemente en cualquier situación a las personas. Desgraciadamente, pues ha crecido mucho esto, no podemos decir que no. Y les pido que revisen bien la unidad. Ahí vienen todas las tipos de drogas que hay, vienen ejemplos de lo que hacen cada una de ellas para que también ustedes lo revisen, ¿vale? Y otro tipo de problema emocional o psicológico que podemos tener se conocen como trastornos de la conducta alimentaria, o sea, cómo yo me estoy alimentando. Yo les decía que hace rato muchas veces las personas con depresión dejan de comer. Eso es una cosa. Hay otro trastorno alimentario que se conoce como anorexia. La anorexia ya viene con una distorsión de la imagen corporal. Son las personas que se ven al espejo y se ven súper gordas y están hiper delgadas, ¿no? Entonces, este ya es otro problema mental. No es depresión nada más, sino es una distorsión de su imagen corporal y eh, por lo regular las personas que sufren anorexia empiezan con una situación de control de peso continuo.
Hay otro tipo de trastornos, por ejemplo, que se conoce como vigorexia, que son todas las personas que hacen y hacen y hacen ejercicio, ¿no? O sea, que se ve como que muy sano, llevan una alimentación extremadamente sana, se la viven en el gimnasio, se andan calculando cada centímetro de la cintura, de los brazos, de todo. Eso es un trastorno mental también. Aunque se vea por fuera muy bueno, todo en exceso es malo, ¿no? Hasta el ejercicio, hasta la comida sana, en exceso es malo. Entonces, bueno, podemos presentar o vigorexia, podemos presentar anorexia, que yo me veo gorda y entonces dejo de comer y empiezo a bajar y bajar y bajar de peso. Y bueno, pues claro que esto va a traer problemas físicos posteriormente muy fuertes. Y muchas veces la anorexia va acompañada de la bulimia, no necesariamente, pero en ocasiones se acompaña. En la bulimia es cuando el enfermo tiene una sensación de hambre anormal y puede caracterizarse por momentos en los que come impulsivamente, o sea, un anoréxico, pues deja de comer, pero hay momentos en los que puede tener atracones y entonces come demasiado. Y cuando se da cuenta de que ya comió mucho, pues va y se provoca el vómito, ¿no? Porque se siente culpable de haber comido mucho o haber comido demasiado y se puede llegar a provocar el vómito. Claro que pues, la bulimia nos va a afectar tremendamente el aparato digestivo